Bien, amigos, para nosotros es motivo de un placer especial, de una satisfacción, el hecho de que desde que estamos trabajando en medios de comunicación desde el año 1983-84, pues hemos estado diciendo reiteradamente una serie de afirmaciones que quizás no hayan estado amparadas por la documentación suficiente, sino por las vivencias. Eso ocurre con Machi Contan y con quien les habla, luego con Carlos. Hay dos eventos que nosotros hemos dicho y reiterado. Uno, lo importante para la República Dominicana, que ha sido la etapa comprendida entre el 30 de mayo de 1961, de la noche que matan a Trujillo, hasta el momento que el 25 de septiembre del 66, las tropas norteamericanas se retiran de territorio dominicano. Independientemente de que todo hecho, toda etapa tiene precedentes, antecedentes y eventos posteriores que llevaron a que justificaron o que produjeron esos eventos, es indudable que históricamente uno tiene que ponerle principio y final a las cosas. Y nosotros hemos estado diciendo que de mayo 30 del 61 al 25 de septiembre del 66, ocurrió en República Dominicana un periodo de 5 años y 3 meses, 63 meses de historia que ocurrieron tantos eventos que cambiaron todo el futuro de este país de una manera dramática. Pero como todo tiene un principio, todo comienza en 1930 con el inicio de lo que conocemos como la era de Trujillo. Entonces, ese 30 de mayo lo llevamos a 1930, donde se suman los 31 años de Trujillo, más esos 5 años que vivimos en forma acelerada después de la desaparición de la dictadura. Afortunadamente para nosotros, hay un dominicano que se ha dedicado a ser, no el único, porque sería producir algún tipo de celos con gente, pero para mí el primer investigador de hechos históricos recientes en República Dominicana es Víctor Grimaldi. Aprovechamos que Víctor Grimaldi, periodista y diplomático, embajador dominicano ante la Santa Sede, está en el país en una doble función, unos días de vacaciones y mucho trabajo intensivo. Le agradecemos mucho porque de los trabajos que él ha hecho, incluye afortunadamente estas dos etapas, una que está dentro de la otra. 1930, ascenso de Trujillo al poder, y los 5 años y 3 meses que ocurrieron a partir de el 30 de mayo a la retirada de las tropas norteamericanas. Le agradecemos, como es natural, muchísimo a nuestro amigo Víctor Grimaldi que esté con nosotros, y quisiéramos hacer algo que a él no le gusta, porque él le gusta hacer sus cosas a su manera, y es que nos ayude a revisar esta etapa histórica por eventos.
Y después de darte la bienvenida y las gracias, quisiéramos que comencemos justamente con la llegada de Trujillo al poder en 1930. Víctor, bienvenido a casa. Gracias, doctor Julio Jacín. Gracias a Machi Contas, que nos acompaña, y a ese amigo que también madruga con ustedes toda la madrugada, dando las buenas noticias comerciales. Gracias. Gracias, don Víctor. Bueno, hoy, doctor, se conmemoran los 55 años del derrocamiento de Juan Bosch. Es el día 25, pero realmente entre el día 24 de septiembre del año 1963 y la madrugada del 25 de septiembre se produce el golpe de Estado. Pero los movimientos comenzaron ahí y vamos a llegar a ese tema, que es el tema principal que nos trae al programa, el golpe de Estado del 63 y sus consecuencias. Como usted señalaba, el proceso político y social de la República Dominicana en el siglo XX tiene un antecedente muy importante, significativo, que es la llegada al poder en el 1930 de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Rafael Leónidas Trujillo Molina era el jefe del ejército, ya era ejército. Primero, cuando él ingresó, era una Guardia Nacional, después una Policía Nacional convertida en ejército en febrero del año 30, y los partidos de oposición opuestos al presidente Horacio Vázquez, quien gobernaba desde el 1924, hicieron una maniobra para desplazar a Horacio Vázquez del poder. Pusieron al vicepresidente, que era Rafael Estrella Ureña, o lo hicieron, era ministro de Interior, y fue presidente. Le entregó al poder a Trujillo y a través de una maniobra electoral, y Trujillo en el 16 de mayo del año 1930 queda con el poder. O sea, los partidos de oposición hicieron una maniobra tal que desplazaron al presidente Horacio Vázquez, lo desplazaron del poder, crearon un gobierno provisional. Rafael Estrella Ureña participó en esas maniobras, era parte de la oposición, y finalmente es el vicepresidente de Trujillo, cuando Trujillo es electo el 16 de mayo de 1930. El 16 de agosto del 30 se juramenta a Trujillo. A principios de septiembre del 1930 hay un huracán, el famoso huracán de San Zenón, destruye la ciudad de Santo Domingo, y se pensaba que el país no se podía levantar nunca jamás. Sin embargo, ese militar, que era un político realmente también, agrupando y aglutinando una serie de fuerzas políticas y sociales, logró sobrevivir. Y no vamos a entrar en los detalles de la dictadura de Trujillo, pero es bueno que usted lo haya mencionado como antecedente, ¿verdad?, de lo que sucedió. En esos años de la dictadura de Trujillo, hay un personaje, entre tantos, que era muy joven, pero que se fue destacando, ocupó algunos puestos públicos, un intelectual dominicano llamado Juan Bosch, que después, en el año 1938, se fue a vivir fuera del país, se fue al exilio. En el exilio, entre tantos grupos de oposición, se creó uno llamado Partido Revolucionario Dominicano. Y Juan Bosch llega a la República Dominicana el 20 de octubre del año 1961, después que Trujillo muere ajusticiado el 30 de mayo de 1961 y que Joaquín Balaguer, que era el vicepresidente de la República, con el hermano de Trujillo, Héctor Trujillo, asume el poder. Antes ya lo había asumido, en agosto del año anterior del 60, pero Juan Bosch
llega el 20 de octubre de 1961. Hemos tenido que dar ese salto histórico, ¿verdad? Porque no podemos entrar en detalles para que entremos en el golpe. Escúchame, he visto algunos papeles tuyos y veo algo, solamente dos cositas de la era de Trujillo. ¿Por qué en lo internacional tú a veces resaltas dos eventos que no ocurrieron aquí, pero que para ti parece que tuvieron mucha incidencia, que es, en el 57 llega Duvalier al poder y en el 59 llega Fidel Castro, triunfa la revolución? Estos dos eventos, ¿cómo inciden en la era y en República Dominicana? Bueno, precisamente porque primero menciono lo de el ascenso de François Duvalier al poder en el año 1957, porque Haití siempre ha tenido un papel muy importante en la historia dominicana. Y durante la gestión del presidente Juan Bosch, los 7 meses que gobernó, también la situación de Haití jugó un papel muy importante. Por eso hay que mencionar la ascensión al poder de Duvalier. Pero en cuanto a Fidel Castro y el triunfo de la Revolución Cubana, lo importante, doctor Jacín, es ese proceso político y social que se desarrolla en Cuba durante los años 50, que influye en la República Dominicana y después en el resto de América Latina, cuando se realiza la toma del poder ya, después de una lucha guerrillera de 2 años de Fidel Castro, el 1 de enero de 1959. Porque evidentemente lo que sucede en Cuba influye mucho en la República Dominicana. Ahora bien, en cuanto al país en concreto, hay elementos a tomar en cuenta también previos a la desaparición de Trujillo que son muy importantes, que es cómo se mueven las clases sociales aquí y cómo se organizan y cómo se entrelazan y cómo prevén las cosas. Mire, yo una vez estuve en su programa y le hablé de la importancia que tenía el año 57 como punto de referencia de los acontecimientos, ¿verdad? 57, 58, 56. Esta es una fotografía del día de la boda de Ligia Evangelina Bonetti Guerra. Aquí está Angelita Trujillo, Robert Reed Cabral, durante la boda de Charles Rey Cabral y Ligia Evangelina Bonetti Guerra en el mes de enero de 1957. Esa boda, esa celebración de esa boda se está efectuando en la Avenida Bolívar, en la residencia del padre de José Miguel Bonetti Guerra, ¿verdad? Y de Ligia Evangelina. Pero ¿por qué es importante esta fotografía? Mire, ¿quién era Angelita Trujillo? La hija más distinguida, más apreciada por el dictador de la República Dominicana. ¿Y quién es el que está al lado desfilando con ella? Es Robert Reed Cabral. 4 años después, en la residencia de Robert Reed Cabral, que está caminando a pie a 5 o 6 o 7 minutos de esa residencia donde se celebraba la boda, Robert Reed residía en la calle Santiago, esquina Cervantes. Ahí se esconden Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, 2 de los involucrados en el complot. Uno de los 2, Antonio de la Maza, de lo que participó en el atentado del 30 de mayo en la avenida George Washington. Entonces usted me dirá, ¿pero qué importancia tiene esa fotografía? Siga viendo las caras de lo que se puede identificar ahí, pero también las otras fotos que se pueden buscar de esa boda. Hasta ese momento, la burocracia que se había creado
de funcionarios en el gobierno de Trujillo, los sectores empresariales vinculados, sus socios, el sector privado de la República Dominicana, estaban coordinados y al unísono apoyando el régimen. Juan Bautista Vicini Cabral, el padre de estos dos muchachos empresarios destacados, Gianni Vicini, fue el tesorero de la celebración de los 25 años del comité organizador de los 25 años de la era de Trujillo, que se celebraron a partir de diciembre de 1955 y todo el año 1956. ¿Por qué 5 o 6 años después, a partir del 60, esas clases sociales y esos personajes participan en un complot contra Trujillo para desplazar no solo a Trujillo, sino a su sistema de gobierno? ¿Por qué? Y se dividen después también. Es decir, esa es una tarea para varios programas, para discernirlo. Pero ¿por qué es importante mencionar a estos personajes? Porque precisamente cuando Trujillo desaparece del escenario de la vida pública, cuando hablamos de Trujillo, hablamos de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el 30 de mayo de 1961, se inicia un proceso social en los niveles altos, en los niveles medios, en los niveles bajos de la sociedad dominicana, con libertad creciente poco a poco, que lleva a algunas de esas personas que están ahí o sus relacionados a involucrarse en la política. ¿Qué ocurrió a finales del año 1961? Una serie de huelgas que se desarrollaron para desplazar a Joaquín Balaguer del poder, que era el presidente legítimo constitucionalmente. Y finalmente esas huelgas terminan el 16 de enero del año 1962 con la salida de Joaquín Balaguer del poder. Sí, pero hay algo que te... No, pero permítame terminar de hacer el razonamiento y la descripción. ¿Quiénes financiaban las huelgas contra Balaguer desde el punto de vista económico y social? A mí me contó Manuel de Ovín Firpo que Gianni Vicini le daba el dinero en fundas de esas de colmado, en menudo para dárselo a los choferes, para que hicieran las huelgas para desplazar a Balaguer, porque era la Unión Cívica Nacional. Los supuestos antitrujillistas lograron producir en enero del 62 un golpe de Estado que sacó a Balaguer del poder, se asiló, siguió el proceso en el año 62 político y en diciembre Juan Bosch sorpresivamente, entre comillas, porque la Unión Cívica creía que iba a ganar las elecciones y la Unión Cívica era el partido de esa gente, doctor. Sí, de esa gente que pensaba que iba a dominar el Estado. Que me permitas... Y gana Juan Bosch las elecciones, por eso lo derrocan el 25 de septiembre del 63. Sí, pero lo que me llama la atención es lo siguiente, y te voy a pedir excusa de antemano porque tengo que pensar como el televidente. El televidente tiene un muñeco y no le gustan las lagunas. Víctor, lo que vivimos, yo te llevo unos añitos, pero unos añitos que fueron importantes en el 61, en el que posiblemente tú eras un niño y ya yo tenía algún tipo de experiencia política, había presenciado algunos eventos. Y uno de los que vi fue, hay un juego que se usa, infantil, que se usa mucho, que es el tobogán, en el que los niños no se tiran, sino que se deslizan. Y lo que más se parece a ese periodo que tú describes, desde la noche del 30 de mayo hasta el ingreso de Balaguer a la embajada, Balaguer presidente, títere, después presidente de verdad, después presidente solo, después conforme el Consejo de Estado, pero él hace una especie de milagro político, y es que si tú revisas tus mismos libros, ves
que en las investigaciones tuyas, el gobierno de Kennedy y después de Johnson pensaron seriamente en que la transición iba a ser tan traumática que posiblemente necesitara el país una intervención? Sin embargo, Balaguer en un tobogán le hizo al país un deslizamiento pero no fue sangriento, no fue cruento. Es decir, nosotros tuvimos lo mejor de lo que pudo haber pasado. Tanto así que cuando se va, todo el mundo pensaba que ya no había más Balaguer. Cuando viene la intervención y la revolución, Estados Unidos ve en Balaguer nuevamente un proceso de transición que es el post-revolución. La pregunta, ¿tú realmente valoras el papel de Balaguer a partir del 30 de mayo, jugando con esa gente que después se convirtieron en sus principales enemigos, que hasta lo desplazaron? Porque es un método que han seguido. Tú revisas las declaraciones de Campos de Moya, de ese mismo grupo Vicini que ponía dinerito en fundita, y hacen lo mismo con la Marcha Verde. Es una repetición, sigue. Doctor, yo he mencionado esos grupos y fíjese que yo era amigo de Gianni Vicini. Y yo también, pero una cosa es la mitad y otra cosa es la verdad. Yo era amigo de Gianni. Por muchas razones. Esa amistad fue a partir de una consultoría que yo tuve con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando el presidente Balaguer, 30 años después de esos acontecimientos, es decir, en el año 1991, inició las grandes reformas de la economía. Y yo era el que coordinaba encuentros del sector público y el sector privado. Y yo invité a don Gianni junto con el representante residente, que era César Miquel. Entre los dos, entre César Miquel y yo, hacíamos el listado de quienes iban a participar. Y una vez invitamos a don Gianni a un encuentro en Punta Cana, en el resort de Frank Rainieri, que en ese momento todavía estaba en sus comienzos relativamente. Y a partir de ahí fui amigo de don Gianni. Así que esto no es un asunto personal. A mí me preguntó una periodista en estos días que si Juan Bosch sentía resentimiento por las fuerzas sociales que se movieron detrás del golpe de Estado. Y yo dije que no, que Juan Bosch cuando llegó aquí, a la República Dominicana, después de haber vivido en el exterior 23 años, que había conocido el mundo entero, entendía muy racionalmente el comportamiento de las clases sociales y sus representantes. Y que fue amigo de don Enrique Cabral después del golpe de Estado y todo. Dice José Israel que inclusive él deseaba eso. No, esas son otras cosas de las que no vamos a hablar y a distraernos ahora, de lo que dice su amigo José Israel Cuello. Pero, ¿por qué yo menciono los personajes? ¿Por qué es que la gente, la historia, puede comprenderla mejor a través de los personajes que ha conocido el país, que ha conocido a la sociedad dominicana? Cuando nosotros hablamos y mencionamos acontecimientos, fechas, son palabras simbólicas que la mayoría de los que nos están viendo no la entienden fácilmente. Hay que haberlas vivido o estudiado para entenderlas. Entonces, es importante mencionar, por eso yo presenté esta imagen, por ejemplo, a los Vicini y a los Enrique Cabral, que están relacionados, inclusive familiarmente, porque esas personas que participaron en el complot contra Trujillo, Gianni Vicini estuvo en Washington, don Enrique estuvo en Washington, que se educaron según la cultura y los hábitos de convivencia civilizada de la democracia. Paradójicamente, ellos encabezan las fuerzas sociales soterradamente que promueven el desplazamiento del gobierno de Juan Bosch, aunque no son ellos, y es bueno aclararlo, y vamos a los documentos históricos, no son ellos los que dan la orden del golpe de Estado. No son ellos. Esa orden fue dada por funcionarios de la embajada norteamericana. Yo tengo aquí los elementos
para demostrarlo en este programa con fotografías, incluso y con algunas declaraciones históricas importantes que es necesario hacer. Y fíjese que Juan Bosch no le dio un carácter personal a la participación de esos personajes, como yo decía anteriormente, que después del golpe y años después mantuvo relaciones personales muy buenas con Gianni Vicini, con Don Enrique Cabral, porque no se trataba de un problema personal, se trataba de la presencia, el choque, las diferencias, las desavenencias en la sociedad de puntos de vista diferentes, de intereses diferentes, en un momento en que todavía la sociedad dominicana no había alcanzado el mínimo de madurez básico para tener un sistema democrático como lo tiene hoy. Señores, seguimos hablando con Víctor Grimaldi del proceso histórico que tiene que ver con el inicio de la era de Trujillo hasta la invasión, la retirada de los soldados en el 66. Pero hay dos cosas que se quedaron pendientes. Uno es el papel de Balaguer en la transición. Y dos, decía que Bosch era amigo o mantenía relaciones sin ningún tipo de resentimiento con los que propiciaron el golpe. Pero hay algo que quizás la izquierda dominicana no se ha encargado ni siquiera de mencionarlo, es por qué, si la oligarquía criolla y el imperialismo yanqui fueron las banderas de la izquierda dominicana en el mundo, ¿por qué Bosch y Balaguer, sin ser comunistas ni ser izquierdistas, por qué no eran proclives a los sectores de poder tradicionales de República Dominicana? Convivían, pero no se sentían cómodos con ninguno de ellos dos. Balaguer era el estadista por excelencia, porque había acumulado 30 años de experiencia en los asuntos públicos del Estado. Y esas fuerzas, por ejemplo, que representaban Gianni Vicini y Don Enrique Cabral, nunca habían sido funcionarios del Estado y no conocían cómo se manejaba el Estado, ni habían sido políticos partidistas. Aquí solamente existía el Partido Dominicano, que era el partido de Trujillo. Entonces, ellos pensaban que eran los naturales herederos para manejar el poder y por eso promovieron la Unión Cívica Nacional. A través de la Unión Cívica Nacional la promovieron y la apoyaron. Trataron de controlar el poder, pero Juan Bosch gana las elecciones porque se celebraron el 20 de diciembre del año 1962. Las gana primero porque hace un trabajo político en todo el país, visita todo el país, tiene una prédica social nueva, habla en un lenguaje sencillo. Y también porque Joaquín Balaguer ha sido sacado del país por esas fuerzas, las fuerzas sociales que estaban detrás de la Unión Cívica Nacional. Y Joaquín Balaguer y sus correligionarios, porque ya existía incluso el Partido Social, creo que se llamaba, Partido Social Obrero, que era el partido de Balaguer. Tenía un nombre así, todavía no era Partido Reformista. Era Acción Democrática. Acción Democrática. Acción Democrática, creo que era Partido Social, algo, era un nombre parecido. Pero no estaba legalizado tampoco, no podía participar en las elecciones y decidieron apoyar a Juan Bosch. Juan Bosch. Acción Social. Acción Social. Acción social. Sí, pero yo sabía que era algo así. Algo de social, acción Entonces, el 27 de febrero del año 1963, seguramente el gobierno de Juan Bosch ganó las elecciones quien esas fuerzas sociales que se creían que eran las que podían manejar el poder a través de la Unión Cívica Nacional, esas fuerzas sociales no pudieron acceder al poder, gana un desconocido, comienza el proceso de democratización, pero 7 meses después
el gobierno es desplazado el 25 de septiembre de 1963. Pero Joaquín Balaguer está fuera del país. Sin embargo... ¿Y el Consejo de Estado y el Triunvirato eran lo mismo? Ese es un tema que lo podemos tratar. No, está ahí mismo, porque pero lo acaba de tocar. pero vamos a terminar el punto de Balaguer y Juan Bosch. Don Fabio Herrera Cabral, el padre de Fabio Herrera Mi Niño, del distinguido columnista del periódico Hoy, era viceministro de la presidencia. Y me contó a mí que en una ocasión Juan Bosch le dijo que a ese es el que verdaderamente yo le temo en unas elecciones aquí, frente a mí, a Balaguer. Y estaba en el exilio. Pero dale su pasaporte, porque Balaguer no tenía ni el pasaporte. No tenía pasaporte. Le dio el pasaporte. Pero que no venga. Derrocan a Juan Bosch y vamos a hablar cómo se produce el golpe de Estado, porque el golpe de Estado es un hecho muy específico, es el momento en que se toma una decisión para desplazar un gobierno a un presidente de la República. Vamos a hablar de eso en un momentito. Pero al irse Juan Bosch al exilio, 3 días después del golpe, lo envían en un barco de la Marina de Guerra 2 días después y llega al otro día, al 28 de septiembre, a Guadalupe, en el barco, 28-29, y de ahí se va a Puerto Rico, donde queda residiendo. Ya están fuera del país los únicos 2 personajes políticos relevantes que hay en la República Dominicana después de una dictadura, cuando se inicia un proceso de democratización y se crea lo que se llama el triunvirato, originalmente integrado por Emilio de los Santos, que fue el presidente de la Junta Central Electoral el 20 de diciembre del 62, por Ramón Tapia Espinal y por Manuel Enrique Tavares Espaillat. Pero ese era el gobierno de esas fuerzas sociales, porque el primer canciller, el primer ministro de Relaciones Exteriores de ese gobierno fue don Enrique Cabral. Cuando pasa el mes de octubre, noviembre y a mediados de diciembre, 20, 21, 22 de diciembre, un grupo de jóvenes del movimiento 14 de junio está en las montañas y a varios los detienen, se dice que los entregaron y los fusilan, Manuel Aurelio Tavares Justo. A ese grupo lo fusilan en ese gobierno. La gente cree que fue como los jóvenes de ahora, cuando hablan, algunas personas creen como que fue Balaguer que mandó a fusilar a Manuel Aurelio Tavares Justo, al país en ese momento. al padre de esta distinguida joven política, amiga, llamada Minú Tavares. No. Los asesinos, los que mandaron a matar, los que dieron la orden, que son los asesinos, los que la dieron desde el palacio, porque la guardia recibe órdenes y las ejecuta. Y la guardia lo que ve es enemigos cuando se levantan militarmente contra ellos. Los que dieron la orden, ¿quiénes son políticamente? Ese gobierno de facto que estaba ahí y las fuerzas sociales que habían propiciado el desplazamiento de la constitucionalidad. Entonces, después sigue el proceso, renuncia a don Emilio de los Santos inmediatamente. Era un infeliz realmente don Emilio de los Santos, porque él fue puesto ahí como un sello gomígrafo, renunció. Ahí ingresa don Enrique Cabral al triunvirato, viene desde Israel a la República Dominicana y se incorpora al triunvirato. Después renuncia Ramón Tapia Espinal, después renuncia Manuel Enrique Tavares Espaillat y es sustituida por Ramón Cáceres Troncoso, un nieto de Mon Cáceres, que fue presidente de la República, asesinado en la Avenida Independencia entre la Josefa Perdomo, Machi, y la calle Benito Monción. Todavía están ahí las columnas
hay un rencal ahora, pero están todavía ahí las columnas de ese lugar. Y en la esquina está el colegio... Cochera. La Cochera. En la esquina está el Colegio Babequi, que era la embajada americana. El presidente Ramón Cáceres, el 19 de noviembre de 1911, pasó por ahí y en el solar de enfrente, que es propiedad de la familia Vicini desde entonces, había un grupo haciendo un sancocho, mencionados claramente en el libro de Luis Felipe Mejía, de Lilija Trujillo. Todos esos son datos que están ahí. Y él se percató que había algunos enemigos raros. Cuando llegó a donde está hoy la Cancillería, era la casa de Santiago Michelena, un banquero de origen puertorriqueño, pero representante del National City Bank. Trató de entrar a la residencia a llamar por teléfono. En esa época habría 10 o 20 o 100 teléfonos en el país, muy anticuado, ¿verdad? Pero le dijeron que la señora de Michelena se estaba bañando y él no entró, ¿verdad? Por pudor y por respeto. Cuando volvió, ahí lo asesinaron. Y en ese complot había gente vinculado a los Vicini. Y ahí, y uno de los que participó, o el personaje más mencionado y principal involucrado en ese complot, fue Luis Tejera. Una vez me dijo José Miguel Bonetti. General. Tejera no, Luis Tejera Bonetti. Era general. Me dijo José Miguel Bonetti Guerra una vez. En ese momento me dio cuenta que ese era el apellido. John Barlow Martin, el que fue embajador de los Estados Unidos, escribió un libro que en inglés se llama Overtaken by Events. Se tradujo como El Destino Dominicano, una mala traducción. Ese libro tiene verdades, mentiras, verdades a medias, pero en esto que voy a decir tiene razón. El contraste o la paradoja que él encontraba, ¿verdad? Que en el gobierno del triunvirato tuviera un nieto de Mon Cáceres vinculado con la familia que habían eliminado a su abuelo. ¿Y por qué eliminaron a Mon Cáceres, doctor? Había una división entre los jefes del principal partido de la época, que eran Horacio Vázquez y Mon Cáceres, y eran primos incluso. Había una división, y esa división fue atizada. Pero había razones económicas, intereses que Mon Cáceres había tocado. En esa época, las aduanas estaban fragmentadas porque el país no tenía carreteras centrales. Apenas tenía un ferrocarril que iba de Puerto Plata a Santiago y uno que iba desde Sancha a La Vega. Pero no existían las carreteras troncales que fueron construidas después, sobre todo durante la ocupación americana del 16-24. Entonces los puertos que había en el país, que eran pocos, Samaná, Puerto Plata, Barahona, Santo Domingo, La Romana, 5, 6 o 7 puertos, tenían lo que se llamaban... Cabotaje. Se hacía el cabotaje, que era ir de un puerto a otro, ¿verdad?, transportar mercancías, pero los puertos tenían lo que se llamaban las enramadas de aduanas y estaban repartidas. Si usted lee colecciones del listín de la época, yo tengo copias de esas cosas, ahí se ven los intereses que fueron afectados. Lo que tocó Horacio Vázquez. Lo que tocó Ramón Cáceres. Ramón Cáceres. Ramón Cáceres. A su primo. Además, él, ¿por qué lo hizo? Porque él les quitó las enramadas de aduana, porque el Estado necesitaba, habían sido repartidas por Lilis. Lilis las repartió. Yo tengo la documentación de una familia dominicana de origen italiano que no son los Vicini. Documentación oficial del gobierno italiano, que la conseguí en Roma y la tengo guardada para el futuro. Tengo copia en Roma también. Que todavía en el año 34 del siglo pasado, 1934-35, tenía una disputa con el Estado y se zanjó. Y se hicieron socios con Lilis. Y una heredera de Lili recibió un dinero, estamos hablando 30 y pico de años después,
como compensación por la nacionalización de las enramadas de aduanas. Entonces, volvamos de nuevo al triunvirato, que fue porque mencionamos un nieto de Ramón Cáceres. Joaquín Balaguer y Juan Bosch exilados en el año 1964, pero en el 65 todavía. Y por eso estalla la Guerra de Abril de 1965. Esa fue una de las causas políticas fundamentales, porque esos dos líderes y sus seguidores, civiles y militares, propiciaron ese movimiento. Pero vamos al tema del golpe de Estado ya del 63, doctor. Vamos a ver si las cámaras nos ayudan con estos documentos de los Estados Unidos que tenemos aquí. Hoy, en 2018, el día 24 de septiembre, es lunes, pero el 24 de septiembre del año 1963, hace 55 años, era martes. El 23 era lunes. El 22 era domingo, el 21 era sábado. Y el viernes 20 de septiembre del año 1963 se inició una huelga de comerciantes contra el gobierno de Juan Bosch. Este documento del Departamento de Estado, que está en mi libro Golpe y Revolución, facimilarmente, es decir, fotografiado, no simplemente transcrito ni trasladado del inglés al español, ahí indica lo siguiente. Este documento es del día 23, ¿verdad? El 23 era lunes entonces, y dice, algunos elementos de las Fuerzas Armadas aparentemente estuvieron respaldando la huelga. Algunas fuentes identifican al coronel Elías Wessing y Wessing, al general Hermida Hijo, al coronel Ibar Seijas y al general Peguero de la Policía Nacional como líderes de un grupo preparado para dar un golpe después del golpe de Estado. Pero sin embargo, destaca después este cable de la embajada que como la huelga fracasó, Carlos me mencionaba en la pausa, esa huelga de empresarios fue una huelga de comerciantes. Que si, como se quiere decir, fue una señal para los golpistas actuales. Pero fracasó realmente y no pudieron dar el golpe de Estado. Bien. Yo tengo también otro cable muy interesante en el libro, en la página 457, del 23 de septiembre a las 3:38 de la tarde, del Departamento de Estado, que dice que un grupo de empresarios, y esto es importante destacarlo, de Santiago, se opuso a la huelga y evitó que tuviera éxito. Es decir, que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado. Y eso para la historia es importante mencionarlo. No estaban de acuerdo con la huelga y con el golpe de Estado contra Juan Bosch, Eduardo León Jiménez, en contra del golpe de Estado, dice este cable de la embajada. Tampoco estaba de acuerdo Gustavo Tavares, el de la tienda El Gallo, que no es el Gustavo Tavares Espaillá, que es el otro, era un primo hermano, en contra de la huelga. Y cita, entre otros factores, el hecho de que estos empresarios no estuvieran de acuerdo con la huelga, que la huelga no tuviera éxito. Entonces, si la huelga no tuvo éxito, esa huelga que se produjo el 20 de septiembre, viernes, del año 1963, el golpe de Estado no lo produjeron los comerciantes ni los empresarios. Claro. Bien. Pero, sin embargo, hay un elemento importante que Juan Bosch mencionó mucho y que está ya demostrado con documentos, que es que los Estados Unidos estaban propiciando desde hacía ya mucho tiempo
el derrocamiento del gobierno de Duvalier en Haití, doctor. Entonces, este cable también del día 23, confidencial del Departamento de Estado, habla de que el día 23, lunes, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Juan Bosch, que era Héctor García Godoy, había convocado al cuerpo diplomático, a la Cancillería, para mencionar o denunciar la situación que se había presentado, porque desde Haití se habían recibido tiros y fuegos de morteros y de otro tipo hacia territorio dominicano. ¿Por qué se produjeron esos tiros? Porque había salido huyendo de Haití después de haber primero invadido desde la República Dominicana Haití el general León Cantave. Eso fue un acontecimiento, o ese fue un incidente que Juan Bosch en vida denunció muchas veces, del papel que había desempeñado también en el golpe de Estado, además de las fuerzas sociales que se movieron, ¿verdad? El factor geopolítico y el interés del gobierno de Kennedy de desplazar a Duvalier y de la instalación de campamentos de guerrilleros haitianos en territorio dominicano sin su conocimiento. El 23 de septiembre, por ejemplo, también Arturo Calventi Gaviño, hermano De Vinicio del arquitecto y del Cabeño, arquitecto Rafael. del arquitecto que murió hace poco, embajador en Alemania. Él fue embajador también mucho tiempo. Arturo Calventi era el embajador ante la OEA, representante interino, decía en ese momento, dice esta comunicación. Y ahí también, por instrucciones del presidente Juan Bosch, él denunciaba ante Gonzalo Facio, embajador de Costa Rica, presidente del Consejo Permanente, lo que había ocurrido en la frontera. Muchos años después, fue entrevistado en la Biblioteca Kennedy quien fuera el embajador de los Estados Unidos en Haití durante el gobierno de Juan Bosch, que se llamaba Raymond Thornton. Y Raymond Thornton, esa entrevista, yo la tengo aquí reproducida facsimilarmente en una de sus páginas, la 46, confirma que la Agencia Central de Inteligencia del gobierno de los Estados Unidos le daba respaldo a León Cantave para invadir Haití. Juan Bosch siempre denunció que él no tuvo conocimiento de que estuviera León Cantave en la República Dominicana y que nunca apoyó ese tipo de acciones, aunque la descubrió finalmente, y él dice que esa fue lo que Juan Bosch llamaba siempre la causa inmediata del golpe de Estado. ¿Por qué la causa inmediata del golpe de Estado? Porque un golpe de Estado es el desplazamiento por el uso de la fuerza ilegítima militar de un presidente y de un gobierno. ¿Y qué sucedió entonces el 25 de septiembre de 1963? El 24 era Día de las Mercedes. El 22 o 23 había estado aquí el ballet mexicano, folclórico mexicano. Juan Bosch, a principios de septiembre, la segunda semana, que es la fecha exacta que se celebra la independencia de México, había sido invitado de honor del presidente de México a los actos de celebración de la independencia. Algo muy especial, porque México no acostumbra a visitar a un jefe de Estado extranjero a las celebraciones de su independencia. Invitaron solamente a Juan Bosch. Y el 24, ese Día de las Mercedes, estaba en Santo Domingo el almirante Ferral de la Marina de los Estados Unidos, que no era el jefe del Comando Sur, situado en Panamá. El jefe del Comando Sur era el general Omeara, del Ejército. Ferral era comandante de una zona de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, en el Atlántico. Juan Bosch fue a una recepción en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, cuyo centro principal estaba en el Centro de los Héroes, lo que es
hoy el Centro de los Héroes, que antes era la Feria de la Paz y Confraternidad del Y Mundo donde Libre. está el INDRI ahora. Y participó en la recepción con el general Ferraro. Aquí había un almirante de la Marina de los Estados Unidos cuando a Juan Bosch se le da el golpe de Estado. Juan Bosch se despide, se va al Palacio, y en Palacio, ya a partir de las 10, 11, 12 de la noche, es que viene el tira y jala con los militares, con los jefes militares. Y en la madrugada ya del 25, del 24 al 25, es que vienen las discusiones con Juan Bosch sobre diferentes temas. Uno de ellos fue que se menciona mucho que si él podía o no podía sustituir al jefe del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, que era el general Wessing. Pues. Pero en los cables de la embajada que están aquí, en uno de esos cables, ahí se revela que un día después o 2 días después del golpe, ya con Juan Bosch preso en el Palacio, aquí está, el día 27 de Estado, dice Martin, el embajador Martin, John Barlow Martin. perdón, John Barlow, en el curso de mi larga conversación con él, o sea, con Bosch, en el Palacio, la mañana del 25 de septiembre, aunque el cable es del 27, él habla de la mañana del 25. Juan Bosch me dio otra razón para rehusar mis ofertas de tratar de ponerlo de nuevo a él en el poder, dado el hecho de que la situación había cambiado. Dijo que los oficiales militares que estaban delante de él le negaron la autoridad para cancelar al general Wessing y Wessing, o al coronel Wessing y Wessing, era coronel, y que ahora ellos, esos oficiales, son mis enemigos. Yo no puedo trabajar con ellos otra vez, le dijo Juan Bosch al embajador Martin, John Barlow Martin. Y para ilustrar o demostrar la completa pérdida de confianza que él tenía en estos funcionarios militares, Bosch aseguró que él había descubierto solamente en ese último momento que él habló con los militares que ellos habían estado apoyando a León Cantave. En el libro de John Barlow Martin, Overtaken by the Events, que aquí se le puso el destino dominicano, Martin nunca menciona esta conversación con relación a lo de Haití. Y aquí ese fue uno de los elementos de discusión de Juan Bosch, o de hallazgo o de descubrimiento de Juan Bosch de último momento en las conversaciones con los militares. En el libro no lo menciona, en este cable sí. Estamos hablando de un cable reproducido fotográficamente, facsimilarmente. O sea, no es un documento que yo he traducido, está ahí y está en los archivos norteamericanos. Ese cable lo conseguí yo ya hace 30 años, utilizando el procedimiento que se usa en los Estados Unidos para desclasificar documentos. Entonces, esa es una de las pruebas de que el elemento Cantave-Haití jugó un papel importante en el golpe de Estado. Pero vamos al detalle más interesante y novedoso reciente. Hace 10 años, un general retirado de la policía, que ya falleció, llamado Ramón Benito Monción Leonardo, ustedes deben haberlo conocido, me invitó a su casa para entregarme una novela que él había conocido, que había publicado. Yo quiero que tú le enseñes eso a Machi, que siempre estaba, que le enseñen esa foto a Machi, que siempre estaba equivocado. En la televisión. Y me dio muchas informaciones sobre el golpe de Estado. Y me explicó lo siguiente. Me dijo, Víctor, yo siempre
fui amigo de Juan Bosch y lo admiré y lo seguí. Inclusive, cuando él regresó el 25 de septiembre de 1965 del exilio, fue derrocado el 25 de septiembre de 1963 y regresó 2 años después, del 25 de septiembre. Esa vez había un plan para asesinarlo y entre yo y el general Morillo López, que era el jefe de la policía, tomamos la medida del lugar para que no lo asesinara. Me dijo quién fue y todo, y no lo voy a mencionar para no causarle disturbios a los familiares que no tienen la culpa, ¿verdad? Pero no fue Wessing porque Wessing había salido del país, ¿eh? No era Wessing, ¿eh? Wessing ya no estaba. Las tropas americanas lo habían sacado del país a principios de septiembre del 65, a Wessing. Entonces me dijo, mira, Juan Bosch siempre ha dicho que la orden la dio el coronel Fritz Long, que era el agregado de defensa. Y Fritz Long estaba en el palacio en ese momento. Pero quien dio la orden, me dio esta fotografía, fue ese señor que está ahí, Anthony Ruiz. Y este es Monción Leonardo. Anthony Ruiz. Este es Monción Leonardo, el general Monción Leonardo, ¿verdad?, que me dio la foto, y este es Anthony Ruiz. Pero espérate, aquí hemos estado diciendo todo el tiempo que Anthony Ruiz es Dan Mitrione. No. Entonces fíjense por qué él me dio esa foto también. Y te voy a aclarar una cosa, para que la aclares para la historia y para que tú la tengas en cuenta para tus libros en el futuro, y me regaló esa fotografía y otras más. Anthony Ruiz era de origen mexicano, un norteamericano de origen mexicano. Y Dan Mitrione es este rubio que está ahí de origen ¿estaba italiano. ahí también? Los dos. Míralo ahí, doctor. Míralo ahí a los dos. Dan Mitrione y Anthony Ruiz. Esa foto me la regaló el general Monción Leonardo. Y me dijo, y después yo lo he comprobado porque he buscado en la documentación, ¿verdad?, oficial de los Estados Unidos, que Dan Mitrione llegó a la República Dominicana después del año 1965. Porque esta foto no es del 65, esta foto es ya del 67, 68, cuando se inauguró la Academia Policial de Atillo en San Cristóbal. Sí, que hizo unas donaciones. Sí. Y Dan Mitrione vino después. vino de Brasil. Vamos a entrar en esos detalles porque yo le he seguido el rato, doctor, con documentos. Y Anthony Ruiz estaba mucho antes. Anthony Ruiz estaba en la República Dominicana desde el principio del 63 o finales del 62. Él tuvo todo el gobierno de Bosch aquí. Todo y parte del de Balaguer. Duró como 5 o 6 años. Dan Mitrione era consejero de Seguridad Pública, pero de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. Y Anthony Ruiz pertenecía al programa de seguridad pública de la Agencia Internacional para el Desarrollo en la Embajada. Eran de dos agencias diferentes. Public Safety Program. Pero tenía una autoridad muy grande ya entre los militares, porque tenía muchos años en el país ya. Bueno, tenía en ese momento 1 año, 2 años, pero tuvo mucha autoridad. Entonces me cuenta Monción Leonardo lo que me dijo Monción Leonardo que le contó a Anthony Ruiz. Que Anthony Ruiz le dijo que él fue que les dijo a los militares dominicanos, a los jefes militares, a los que estaban ahí con Juan Bosch, que metieran a Juan Bosch preso. ¿Por qué? En el momento en que Juan Bosch les dijo a los militares que si él no podía, habían discutido de muchas cosas, pero que si él no podía trasladar a un coronel, entonces él renunciaba y que la manera de hacerlo era presentar la renuncia ante el Congreso Nacional, que era lo que establecía la Constitución de la República. Don Fabio Herrera Cabral, precisamente, se lo contó a mucha gente, eso se sabía, que a Juan Bosch en el momento en que ordenan hacerlo preso, es en el momento que él dice eso, que voy a presentar mi renuncia ante el Congreso Nacional, porque imagínense, el golpe se produce en la madrugada, 2, 3, 4 de la madrugada, Juan Bosch ya está preso. Pero si los militares hubiesen accedido a que Juan Bosch a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, se presentara
en la feria, en el Centro de los Ceros, ante el Congreso Nacional a presentar su renuncia, ¿qué iba a pasar en el país? Se iba a lanzar el pueblo a la calle a respaldar al gobierno, y el gobierno iba a consolidar su posición política. Y los Estados Unidos trataron durante los 7 meses del gobierno de Juan Bosch de tener un gobierno pelele, un gobierno sumiso, y Juan Bosch trató y lo hizo, un gobierno independiente de toda influencia y de todo poder extranjero. En esa época no se aceptaban los gobiernos independientes, ni se aceptaba la plena democracia. Y los Estados Unidos apoyaron no solamente ese golpe de Estado, apoyaron muchos otros golpes de Estado en América Latina en esa época y después. Pero esa información es muy importante con relación al golpe de Estado del año 1963, doctor Jacín, para la verdad histórica. Yo creo que eso nos viene a aportar algo, porque inclusive nos muestra a las dos personajes que pensábamos que era que Mitrione se hacía llamar aquí Anthony Ruiz. Fon Bernat, que el pan descanse, Ramón Fon Bernat, confundió mucho porque siempre repetía eso, y como Fon Bernat tenía una imagen de historiador, esa autoridad, pero no era cierto, eran dos personajes totalmente diferentes. Entonces, Dan Mitrione no estuvo tanto tiempo aquí. Si usted analiza la lista diplomática del Departamento de Estado, que antes se publicaba y la dejaron de publicar, hace como 40 años aproximadamente, o 35, porque un grupo terrorista en Atenas identificó al funcionario político de la embajada, que era agente de la CIA, y lo mató en Atenas. Dejaron de publicarla. Pero si usted ve las que se publicaron, ¿verdad?, que ya hasta los años 70 y tantos se publicaban, usted ve todos los puestos que tuvo Mitrione, todos los puestos que tuvo Anthony Ruiz. Y además todo el funcionario, todo el equipo de funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos en el mundo entero. Ahí está todo el historial. Él después estuvo en Brasil, no fue antes, después de aquí. De Brasil fue a Uruguay, Dan Mitrione. Y ahí murió. Y en Uruguay los tupamaros lo secuestran en agosto del año 1970, julio-agosto, y ahí lo asesinan porque lo acusaban de haber entrenado las fuerzas policiales del Uruguay para torturar a los detenidos políticos. Uruguay, que se llamaba la Suiza de América antes. Se dieron un golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos ahí, que después se dedicó a cometer tremendas violaciones a los derechos humanos, como también lo hicieron después en Chile y en Argentina, en Bolivia y en muchos otros lugares. Estados Unidos cambió su política a partir del año 1977 con el gobierno de James R. Carter, Jimmy Carter, que comenzó la política de defensa de los derechos humanos, y además quien fue el presidente que en el año 1979 estableció las relaciones diplomáticas con la República Popular China, porque en el año 1972 fue Richard Nixon, el primer presidente de los Estados Unidos que fue a China, pero no fue quien estableció las relaciones diplomáticas con la República Popular China. Y es bueno destacar, doctor, yo no sé si usted lo recuerda, que el año anterior a la visita de Nixon fue en febrero, el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos se reunió con Mao Zedong, que era el Chairman Mao, presidente de la República Popular China, y con Zhou Enlai, el primer ministro que había recibido a Juan Bosch. Juan Bosch hizo un recorrido después de la Revolución, cuando residió en París y en España, en los finales de los años 60, por varios países, incluyendo la República Popular China. Bien. Fue el primer dominicano notable, hubo otros que fueron, pero el primer dominicano notable de estatura estadista fue Juan Bosch, que fue a la República Popular China. Bien. Pero déjeme señalarle lo que decía, que en el año 71, usted se acuerda de la diplomacia del ping-pong, que fue lo que abrió el camino. Los chinos. ¿Eh? Los chinos con el ping-pong. ¿Usted no recuerda que había un dominicano en el equipo de los Estados Unidos
que fue a jugar ping-pong en China, Rizek. ¿Usted no recuerda? Bueno, yo sé, lo que yo no recuerdo es si era el hijo del Cuchito. Familia de este abogado, de la firma de abogados. Son familias, primos o hermanos, son parientes cercanos. Un dominicano formó parte del equipo de ping-pong que realizó lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, que fue el intercambio que hubo. sí, fue el camino que abrió, a través de ese equipo, fue que se abrieron los contactos para las relaciones entre los Estados Unidos y China, que ya en el gobierno de Jimmy Carter en el año 79, es que se establecen ya como relaciones formales diplomáticas. Italia las tenía ya desde el 1970, doctor. Nosotros, muy bien que las tengamos ahora. Ya era tiempo, en un gobierno de un discípulo de Juan Bosch, en el gobierno del presidente Danilo Medina. Mira qué bien. Pero el doctor Jacín debería leer este titular. Mire ese titular, doctor. ¿Qué dice ahí? Es tiempo de ponerse fuertes con China sobre la guerra de divisas. Vamos a ver que la cámara... Financial Times. Que la Ahí. enfoque la cámara. ¿De cuándo es ese titular, doctor? Yo no sé, tú tienes la Dígalo fecha. usted para que usted vea. Si usted cree que fue Trump que dijo eso. Miércoles 13 de octubre del 2010. Tiene Qué bien. 8 años. O sea que hace 8 años que los Estados Unidos están bregando con Preocupados. Eso no es nada nuevo, así que no nos asustemos mucho, ¿verdad? Tampoco. Bien. Bien, señores, yo creo que Víctor, ¿qué tú ibas a decir? No, hay que aprovechar al señor embajador porque precisamente hay un anuncio muy reciente de que el Vaticano de que ya va a poder nombrar o por lo menos dar a la luz pública quiénes son los obispos católicos en Él Chile. no puede hablar de eso. No puede hablar de eso. No, No que puede. inviten al nuncio apostólico para hablar de esas cosas. Sí. Porque no me corresponde a mí. No, no puede. Señores, nosotros quisiéramos dar las gracias a Víctor, pero yo quiero ponerle a esto una postdata. Se trata de lo siguiente. Después de oír a Víctor Grimaldi y de estar escuchando, naturalmente no quiero ligar su presentación, porque acuérdense que él es diplomático. Y lo que vamos a expresar es un pensamiento muy personal nuestro. Después de oírlo, vemos que comenzó en el 30. Trujillo, miembro de la Guardia Nacional, de la Policía, ministro de Guerra de Horacio Vázquez, ocupa el poder en el 30. Un hombre hechura de Trujillo. Pasa 31 años y tú lees la información de que las armas que se usaron la noche del 30 de mayo fueron suplidas por la Embajada de Estados Unidos a través de un agente local que tenía un supermercado. Bien, Estados Unidos presente en la llegada y en la salida de Trujillo. Balaguer, el hombre de la transición del 61, en el 66 permiten, Balaguer viene durante a ver su mamá enferma con permiso de un país ocupado. Viene apoyado por Estados Unidos y sale del poder por última vez en el 94, en el 96, con una modificación constitucional, ya con otra visión de Estados Unidos, que había modificado, como dice Víctor Grimaldi, Jimmy Carter, en su gestión de cooperar con el cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, en la llegada y en la salida de Balaguer tiene que ver Estados Unidos. Hay un librito que Estados Unidos tiene y es que todo movimiento o líder de guerrillas debía de morir al final. Manolo Tavares, Ernesto Guevara de la Serna,
y Francisco Alberto Camaño. No importa qué instrumento usaron local, qué militares, pero el librito fue exactamente el mismo. Guerrillero, muerto. Eso es una constante. La invasión de los Estados Unidos está ligado al movimiento guerrillero. Están en República Dominicana, no hay relevo, está confuso, invasión. Ustedes tienen que hoy hay acciones sospechosas, no de traer armas a la embajada, sino traer recursos para un grupo político local a nombre de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, de ejecutar lo que está de moda. Hoy mismo aparece una información, América Latina va a las Naciones Unidas muy mal parado, dentro de lo que nosotros tratamos de sobrevivir, estando bien. De manera que el librito es que realmente Estados Unidos ha estado presente en República Dominicana de manera como protagonista principal de esa película. No olvides. Hoy mismo vimos, ¿qué cosa, Machi? No, yo le digo que en esa secuencia que él hace, que es muy correcta, el incidente de Palmasola forma parte en algún sentido de la situación que se creó antes del gobierno de Bosch. Para evitar que Juan Bosch asumiera el poder. Mira, sobre la CIA y USAID eran movimientos, como cuando él hablaba de Anthony Ruiz y de Dan Mitrione. ¿Cómo se llama? Dan Mitrione. Dan Mitrione. Hay algo que aquí también tenemos, y sobre todo la prensa, hay que conocer las agencias de Estados Unidos. Agencia es lo que hoy tienen, usted no se explica cómo. Un presidente tiene problemas con su FBI. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Que las agencias en Estados Unidos son bastante independientes. Y hay muchas, y cada día, después del 11 de septiembre, se crearon algunas agencias relativas a seguridad. Es decir que... Ahora se está hablando del Estado profundo, doctor. ¿Ustedes han oído hablar de No, Deep ese State? está en Roma, sí, aquí no. Bueno, pues ya aquí usted va a ver que pronto se va a hablar de Deep State, DEEP. ¿Qué es el Estado profundo? Todas esas cosas. Todas esas cosas tan estructuras. absurdas de la vida. Y otras más. Bien, queremos decir que el último segmento, nuestro invitado no se solidariza absolutamente con ninguno de esos conceptos. Nos vemos esta tarde, esta noche y mañana. Gracias por la invitación.